Correcto, muchas gracias. Bien, muy buenas tardes con todos los asistentes. Eh, Comentarles brevemente sobre esta temática, lo que vamos a abordar en la siguiente hora y media más o menos que tenemos un poco proyectado plasmar todas estas ideas relacionadas a lo que la informática forense, y que vamos a explicar qué cosa es la informática forense, cómo aporta o cómo ayuda dentro de la investigación criminal a través de la informática forense, de los peritajes que se puedan realizar en la informática forense y todos los que están relacionados a la presentación de evidencia digital. ¿Sí? Para esto primero vamos a aterrizar un poco las ideas, los conceptos respecto al término forense digital. Vieron que el título era informática forense. Algunas personas quizás del auditorio han escuchado el término cómputo forense o análisis digital forense. Bueno, todas estas son terminologías que se utilizan como términos para definir cuál es la práctica que realizamos respecto a la necesidad de presentar una evidencia digital. ¿Qué dice Interpol respecto al forense digital, que así lo denomina como término general? Que el objetivo principal del análisis forense digital, es decir, la actividad de analizar un dispositivo electrónico que podría contener información importante, es extraer datos que estén contenidos en pruebas electrónicas, llámese dispositivos electrónicos, una computadora, un celular, una cuenta de la nube, un dron, un grabador de audio, una filmadora, una cámara, algún dispositivo electrónico, transformarlos en información que sea de utilidad operativa, es decir, que pueda aportar, que pueda generar algún valor significativo a algún proceso de investigación que se esté llevando en curso. Y presentar las conclusiones con miras a la persecución penal. Es decir, no solamente procesar la información, no solamente encontrar la evidencia, sino que además tenemos que tener la capacidad, en este caso los peritos o los especialistas, en saber presentar conclusiones adecuadas que no dejen lugar a error a una mala interpretación respecto a lo que se está encontrando. ¿Por qué? Porque su finalidad, para el caso de Interpol, es presentar evidencias sólidas con miras a una persecución penal, que es donde normalmente presentamos una evidencia digital. La evidencia digital normalmente termina presentándose en tribunales de justicia ante alguna necesidad de tipo judicial. En todas las fases del proceso que se utiliza para la presentación de una evidencia digital, el especialista o la entidad a cargo como órgano persecutor del delito o investigación tendrá que utilizar técnicas avanzadas de tipo forense, y después voy a mencionar a partir de casuística por qué es necesario que todos los procedimientos que hagamos tengan estas consideraciones, sean formales, y que las herramientas que utilice el especialista también tengan esta característica y no caer en error de utilizar cualquier herramienta que podamos encontrar en el mercado. A fin de que estas conclusiones, es decir, nuestros resultados, nuestras evidencias que vamos a presentar, puedan ser admisibles ante un tribunal de justicia. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿qué dice Interpol? El objetivo principal es encontrar pruebas electrónicas, evidencia digital, desde dispositivos electrónicos, a través de un análisis digital forense que permita aterrizar conclusiones adecuadas, empleando técnicas y métodos forenses que resulten admisibles ante un tribunal de justicia. El forense digital, el cómputo forense, el análisis digital forense, no tiene una parte preventiva, ¿sí? Muchas veces se busca que la persona o el perito informático es una persona que es ingeniero de sistemas, ingeniero de informática o similar, que tiene muchos años, 20, 30 años de ingeniero, colegiado, habilitado, pero que no tiene la expertise, que no tiene las consideraciones, que no tiene la casuística y la experiencia dentro del ámbito del forense digital. ¿Por qué? Porque es una rama muy poco explorada aún en Perú. Es muy poco explorada aún
en diversos sitios de América del Sur. Se habla mucho, se menciona mucho, es una necesidad contar con más especialistas en esta área, pero muchas veces requiere de que este especialista no solamente conozca la parte doctrinaria o la parte de conceptos, sino que también si es que quiere trabajar y quiere ejercer en esta actividad, tiene que disponer y tiene que contar con herramientas adecuadas para poder ejercerlas. Si yo fuera un médico, me gradúo de médico y tengo 50 años de médico y quiero operar, pero no tengo los implementos adecuados para hacer una operación, no podría yo garantizar que durante la operación logre éxito en la finalidad que me han encargado. Yo no iría a operarme a una casa de un doctor si sé que no tiene sala de emergencia, si sé que no tiene enfermeros, si sé que no tiene especialistas o un equipo de trabajo especializado que permita soportar toda la actividad que él debe de hacer. Por más que tenga 50 años de experiencia, pero quizás su logística o el lugar donde quiere desempeñar no tiene las herramientas o los instrumentos adecuados que me den la garantía necesaria para poder someterme a una operación o a una intervención médica. De igual manera, el perito informático, si quiere ejercer como perito informático, tiene que saber de que tiene que disponer de herramientas adecuadas y no utilizar cualquier herramienta que se encuentre en el mercado. Muchas veces hemos visto peritajes informáticos de parte, donde estos peritos utilizan software pirata, utilizan software que no es especializado para la actividad forense, que pone en riesgo muchas veces la misma evidencia que quiere presentar la persona o su cliente, o que terminan, en algunas veces hemos tenido casos que terminan por intentar recuperar más información de un celular, terminan estropeando y perdiendo toda la información del celular y luego están buscando ayuda o soporte cuando quizás la reacción ya es demasiado tarde. Entonces, nuevamente, el análisis digital forense no es preventivo, es decir, si ubico o si busco un especialista en seguridad informática, quizás pueda conocer de manera general lo que es la informática forense, pero no tendrá probablemente en cuenta todas las consideraciones que vienen alrededor de este ejercicio profesional. No previene, ¿sí? No es un especialista en seguridad informática, no es un especialista en auditoría, porque propio de la definición del forense es que empezamos a actuar después que ocurre un incidente o ante la necesidad ya de responder una problemática, no antes. Sí, eso es un poco también para tenerlo en cuenta como definición. Bien, ¿sobre qué vamos a tratar o en qué escenarios podemos nosotros participar como peritos informáticos o desarrollando la actividad de la informática forense? Bueno, un reloj que se trabaja bajo un gobierno, un celular que demostraba toda una organización que ayudó, mejor dicho, que ayudó a abrir una investigación alrededor de una organización criminal que traficaba droga de manera internacional entre Perú y Europa, chats, mensajes de chats que se quieran presentar para demostrar quizás algún acto de corrupción, algún acto de acoso, algún acto de extorsión, o la manera en la que se presenta o se pretende presentar evidencia digital quizás a través de impresiones o a través de documentos físicos sin el soporte adecuado que permita soportar una adecuada presentación de evidencia digital. Un dron que se utiliza para poder ingresar droga o armas de fuego a un centro penitenciario, o que las organizaciones criminales están usando en lugar de estar ya contratando personas que estén llevando de un lugar a otro, poder utilizar estas naves no tripuladas, ¿no? Que es más económico, ¿no? Y de alguna manera expone menos a estas personas en poder hacer uso de esta tecnología para traficar, ¿no? Estos drones se pueden explotar y se pueden aprovechar para poder extraer información de cuáles han sido los recorridos y el historial de navegación que se ha configurado y poder ver cuáles son los puntos que han atendido, ¿no? De alguna manera. La presentación de difamaciones hoy en día porque se pueden ejercer a través de grupos de WhatsApp, cómo presentamos o cómo acreditamos
una difamación, solamente presentando la captura de pantalla, llevándolo a notariar, quizás, imprimir y llevarlo a un notario, o fedatearlo. ¿Qué consideraciones deben de ir detrás de una presentación, de una conversación de WhatsApp, de Facebook Messenger, de Instagram o de Telegram? ¿No? ¿Qué debemos de presentar como soporte para poder acreditar y evitar un cuestionamiento de autenticidad sobre las evidencias que queremos presentar? Lo vamos a ir viendo más adelante. Las intervenciones, cada vez hay mayor cantidad de intervenciones en las que se involucran no solamente computadoras, no solamente celulares, sino también escuchas telefónicas, y que a partir de empezar a tocar ese tema de audios, entender de que muchas veces se graban conversaciones para demostrar, para acreditar quizás la confabulación de algún acto de extorsión, de algún acto de solicitud de dádivas, ¿no? Para favorecer ciertas circunstancias, en la cual la persona agraviada decide, toma el valor de grabar a estas personas, pero termina cometiendo errores en el procedimiento, en el interín entre lo que grabó y lo que presenta a las autoridades. Hay una etapa donde se cometen una cierta ciertos procedimientos erróneos que terminan afectando que la información que recibe o presenta Fiscalía para las acusaciones son débiles, son carentes de información, y que por tanto va a haber una contraparte que va a buscar desacreditar lo que se está presentando. Va a ser de alguna manera sencillo para ellos poder desacreditar la autenticidad de los audios, poder quizás dejar entrever de que esos audios que se están presentando han sido previamente editados, han sido previamente manipulados, o que simplemente no cumplen los requisitos para que se pueda considerar una evidencia digital, puesto que carece de información técnica necesaria para que un perito se pueda pronunciar de manera adecuada. Y vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver por qué. Entonces, el forense digital podemos extenderlo sobre diversos tipos de tecnologías sobre la cual nosotros interactuamos día a día, y que sin darnos cuenta vamos dejando información o lo vamos empleando para diversas situaciones, y que en algún momento quizás es necesario recurrir a estos medios tecnológicos para acreditar o demostrar algún acto delictivo, o poder demostrar la inocencia de una persona. Sí, entonces trabajaremos sobre computadoras, equipos encendidos, servidores, bases de datos, drones, relojes inteligentes, cámaras de seguridad, correos electrónicos, redes, servicios que están en la nube, ¿no? En entornos corporativos, entre otros. ¿Quién realiza la actividad del forense digital? ¿No? Se entiende que es un especialista, ¿no? Una persona que domina, en este caso, hablando específicamente dentro del ámbito penal, vamos a hablar de la figura del perito. La figura del perito, que es la persona experta en determinada materia, ciencia o arte, ¿no? Que a través de su experiencia y o acreditaciones de formación va a poder darle un nivel de certeza, ¿no? Un nivel de credibilidad respecto a las conclusiones que esta persona pueda arribar. Y que a través de su pericia, sus conocimientos, su sabiduría, su práctica, su expertise, ¿no? En determinada, nuevamente, arte, ciencia o materia, pues realizará una peritación, es decir, ya la examinación, propiamente la examinación, sobre un encargo que se le haya puesto o se le haya delegado, ¿no? En este caso, los peritos atendemos y respondemos a objetos periciales que hayan sido solicitados por un juez, objetos periciales que haya establecido la Fiscalía hacia sus peritos de oficio para poder determinar ciertas causas que tengan que ver respecto al proceso de investigación que está llevando a cabo, o objetos periciales que el abogado de la contraparte está necesitando que también se aclare de manera particular, porque quizás son objetos periciales que no se han tenido en cuenta en la solicitud del juez ni en la solicitud de la Fiscalía.
¿no? Entonces, ¿quién lo realiza? El perito, a través de su conocimiento, técnicas, experiencia, realizando un examen o peritación sobre los elementos cuestionados, los elementos incriminados, a fin de poder dar un argumento técnico adecuado, conclusiones adecuadas, que permitan a las autoridades poder entender algunas causas técnicas que son propios de la especialidad de la informática. ¿Cómo se realiza? Bueno, adelantamos un poco que todo esto se realiza en base al encargo de un objeto pericial. Y acá también podemos reflexionar algunas cosas, ¿no? Acá voy a ir leyendo también poco a poco las preguntas que dejen en el chat. Vamos a ir reflexionando algunas cosas. Muchas veces he tenido comentarios de amigos que trabajan esto en fiscalía o en la policía, donde tienen problemas para presentar sus informes. Y cuando conversamos nos damos cuenta de que la presentación de estos informes, el problema no es porque no llegan a encontrar las evidencias o porque no llegan a determinar cómo responder esta solicitud encargada por parte de la autoridad, sino porque las autoridades remiten que se realice una pericia informática, por ejemplo, de un celular, y el objeto pericial es muy genérico. Tan genérico como decir, necesitamos que se extraiga el total de información y se exporte el total de información del celular. ¿Y qué es lo que desea determinar con ese celular la fiscalía o la policía? Si no hay un encargo específico, no hay un encargo como demostrar si es que se necesita verificar o extraer todos los registros de comunicaciones que existen entre la persona A y la persona B en un determinado periodo de tiempo. Y si es que existiera estas comunicaciones, determinar si existen archivos de audio, o, por ejemplo, archivos de audio u otros elementos que permitan acreditar algún acto relacionado a, por ejemplo, explotación infantil, trata de personas o trata de menores, cosas similares, ¿no? Entonces, este punto de establecer los objetos periciales es muy importante porque no es lo mismo realizar un informe pericial que responda a un objeto pericial específico, que sea conciso, que sea directo, a presentar un informe pericial de 2.000, 3.000 páginas que contenga toda la información de un celular en detalles técnicos que probablemente después que el perito remite esa información al fiscal, se le complique al fiscal entender todos los detalles técnicos que están incluidos en dicho reporte. Entonces, esos puntos también debemos de tener en cuenta, reflexionar y poder apoyarse, ¿no? Si hay, pueden existir abogados que tengan dificultad en saber de qué manera podemos aprovechar la información que está en una computadora, en un celular, en una USB, de qué manera lo podemos aprovechar. Bueno, el perito puede, ¿no?, tomar un rol protagónico respecto a tener una entrevista con el encargado de la investigación, poder saber con qué elementos contamos y poder apoyarlo o asesorarlo de qué manera debe de solicitar su informe pericial o su encargo, ¿no? ¿Cómo lo realizamos también? Apoyándonos en metodologías y estándares internacionales que nos van a fijar procedimientos adecuados para el cuidado, ¿no?, para el cuidado debido sobre estas posibles evidencias digitales. Lo mismo que nos decía Interpol. ¿Qué nos decía Interpol? Que debemos de realizar o aplicar técnicas avanzadas y metodologías adecuadas que permitan sostener nuestras conclusiones en los tribunales. A ver, acá encontré un chat que decía, si llega un video, ¿cómo y qué herramientas usar para demostrar su integridad? Vamos a hablar un poco de video también más adelante. Por ahí he listado un par de láminas sobre lo que corresponde a video. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el perito, su trabajo va a ser poder aplicar las técnicas que corresponden y las metodologías que se nos recomienda emplear en la práctica de la informática forense o forense digital para
desde elementos incriminados, cuestionados, poder llevarlos a presentar una evidencia digital sólida. ¿Pero qué es una evidencia digital? Según el Manual de Evidencia Digital, trabajado por Abarrol y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2018, presentado en 2018, indica que la evidencia digital es todo registro informático que se encuentre almacenado en un dispositivo informático o que haya podido ser transmitido a través de algún tipo de red informática y que pueda tener algún valor probatorio para la investigación. Es decir, que pueda generar algún valor, que pueda aportar valor dentro de un proceso de investigación. Imágenes pornográficas dentro de un celular, si lo logramos demostrar, acreditar, pues esa información va a generar valor para la investigación que se esté llevando en curso. Encontrar imágenes de armas de fuego, encontrar chats donde se estén plasmando el tráfico o el comercio de armas de fuego, también será, pues, información útil, de valor, para el proceso de investigación que está llevando en ese momento a cabo la Fiscalía. O cualquier dato digital que pueda relacionar un delito con su víctima o con su autor. Esa es la definición que nos da de evidencia digital el manual que hemos mencionado. Sin embargo, la evidencia digital también tiene sus propias características. ¿Ya? La evidencia digital tiene sus propias características. La evidencia digital es sensible, es volátil, ¿no? Es sensible porque es volátil, porque es anónima, porque es de fácil clonación, se puede modificar y se puede borrar. Vamos a ir viendo algunos ejemplos donde nos vamos a dar cuenta que efectivamente estos puntos se cumplen si es que no se tienen en cuenta las consideraciones y las recomendaciones internacionales para un adecuado cuidado de estas evidencias. La evidencia digital también es todo registro informático que esté almacenado y que se pueda transmitir, ¿no? Lo que ya estábamos hablando hace un momento. ¿Qué más? Bueno, lo que estábamos hablando hace un momento respecto a las características de la evidencia digital, como definición general, también se indica de manera detallada en el Manual de Evidencia Digital de 2018 que tenemos en Perú. Es volátil, puesto que puede cambiar, la información puede cambiar. Es más, es tan volátil que hoy en día nosotros podemos editar los mensajes que mandamos por WhatsApp. Yo mando un mensaje de WhatsApp y si estoy dentro del tiempo permitido, puedo modificar el contenido. Entonces, si yo envío un mensaje de WhatsApp amenazante, espero que lo lea la persona, el destinatario. Después que pasa un minuto, lo leyó la persona, inmediatamente yo veo que se puso el check azul y edito el mensaje y cambio por otro tipo de contenido. Ya cambió la información. Se ha modificado, ¿no? Ven que en ese caso estamos completando ambos puntos, tanto como que la información es volátil, es decir, está de manera muy temporal, como modificable. ¿De qué otra manera podemos demostrar que la información es volátil? La volatilidad específicamente se refiere desde la parte informática a todo lo que se almacena en la memoria RAM, que son términos técnicos. Pero para poder hacerlo un poco más sencillo, quiero pasar con algunos ejemplos que puedan ser más cotidianos. Nosotros, pues, si mandamos o generamos una publicación por WhatsApp, por Facebook o por Instagram, esa información, entre comillas, es estática. Va a estar en su muro y ahí se va a mantener durante todo el tiempo que ustedes lo crean conveniente. Sin embargo, si ustedes agregan un estado en la misma plataforma, el estado es volátil porque el estado solamente va a permanecer 24 horas máximo. Y después de 24 horas, esa información ya no va a existir. ¿Sí? Es duplicable, es decir, yo puedo tener muchos archivos repetidos con el mismo nombre, con el mismo contenido, y ya no puedo o ya no calza el argumento de que el archivo no es original porque tiene otro nombre. El archivo no es original porque indicaron que lo presentaron en un USB y ahora me lo están dando en un CD y por tanto no es el mismo. No es así. Vamos a entrar también luego a mencionar un poco sobre el concepto de hashes, ¿no? Los hashes,
y vamos a ver que con los hashes podemos detener 3, 5, 10, 20.000 archivos duplicados y todos tener nombres diferentes, pero todos desde la perspectiva de la informática forense y la evidencia digital, a través de la verificación de hashes, vamos a ver que todos son exactamente iguales. Entonces ahí, hace unos días estuve en una presentación que hicieron unos abogados, en donde mencionaban cómo saber cuál es el archivo original, si es que el mismo archivo lo pueden presentar en un CD, en una USB o notificarme por correo electrónico. ¿Cómo saber cuál es el original y cuáles fueron las copias? Si es que simplemente generando las firmas hashes y verificándolas entre sí, si las tres tienen el mismo valor hash, las tres son exactamente lo mismo. Lo único que va a variar es el soporte o la manera en la que se está presentando, ¿no? Entonces, eso también para tener en cuenta, que muchas veces hemos tenido casos donde abogados nos piden que, por ejemplo, observemos, ¿no? Un caso, ellos están patrocinando, por dar un ejemplo, algún funcionario público, y hay un colaborador eficaz que ha declarado que ha grabado este funcionario público donde está, entre otras cosas, dando a entender que se le ha entregado alguna dádiva para poder apoyar, es decir, a una empresa X, y que la persona indicó que lo grabó con su celular iPhone. Sin embargo, Andrea me dice, pero lo han presentado en un CD y queremos cuestionar la manera en la que lo han presentado. Queremos demostrar de que ese archivo ya está modificado. Es un sí y es un no. Depende. No por el hecho de que yo haya grabado con un celular y lo esté entregando ahora en una USB, ¿no? Saco del celular, lo paso al USB, no quiere decir que yo he modificado el archivo. Y si lo he realizado de manera adecuada, yo puedo transferir el archivo de acá a acá y mantener su integridad. No, pero es que tiene que presentar el celular. ¿Por qué? Depende cómo lo presente. Depende, en todo caso, dame acceso al archivo que está acá para poder revisar si efectivamente ese archivo tiene las características de haberse grabado del celular que indica esta persona. Pero no puedo hacer un informe a ciegas, no, un informe de una hoja, 2 hojas, André, que indique de que yo te voy a dar el acta donde está la manifestación del colaborador, donde indica que él lo ha grabado con un celular y lo está entregando en una USB. No es así. No es así. Muchas veces eso tiende a llevar a errores, ¿no? De procedimientos, tiende a llevar a errores de conceptos, donde nosotros esta parte se explica mejor en dinámicas prácticas para demostrar de que yo puedo transferir un archivo de acá a acá, este archivo que está acá lo copio a un CD, el CD lo descargamos a una computadora y lo enviamos por correo electrónico y mantiene la misma integridad. Siempre y cuando se tengan cuidados y se sepa qué canales de transferencia se pueden usar. Porque no va a ser lo mismo que para yo extraer la información de acá, como es un celular iPhone, y no tengo el celular iPhone a la mano, lo envío por WhatsApp a otra persona, esa otra persona entra por WhatsApp web, lo descarga a su computadora y lo guarda acá. Ahí es diferente. Ahí es muy diferente la figura. ¿Sí? Entonces, son consideraciones que se tienen que tener en cuenta al momento de presentar una evidencia digital. Por ahí vi una pregunta más. La RAM se apaga, la RAM, si se apaga la PC se pierde la info. Sí, exacto. Entonces, esto sobre todo en casos cuando va a haber algún tipo de intervención, la volatilidad es un punto de referencia para saber cómo vamos a interactuar al momento de esta intervención. Vamos a por ejemplo, simular que somos parte del equipo de trabajo entre Fiscalía y Policía que van a intervenir una organización criminal encargada de producir, traficar y generar contenido de explotación de menores. Los equipos de estas personas
podrían ya estar preparadas para que una vez que se apaguen o se reinicien, la información se pierda. No solamente la memoria RAM, sino incluso la información del disco duro. Teniendo en cuenta el orden de volatilidad, no solamente desde la perspectiva de la evidencia digital, sino también de la informática forense como parte operativa, tenemos que interactuar con los equipos encendidos. ¿Y qué pasa si dentro de todo el equipo de fiscales y de policía no hay nadie que conozca los aspectos técnicos y los riesgos que pueden surgir si es que uno apaga de manera apresurada los equipos informáticos, los equipos de cómputo que estaban dentro de este local? O lo que se da, llevas a los expertos, pero no tienen herramientas. También van en desventaja, ¿no? Entonces, es una serie de consideraciones que debemos de tener en cuenta. Vamos a ver esto. Listo. ¿Qué más? La informática forense, como les dije, de por sí solo, puede ser solamente conceptual. Sin embargo, si queremos trabajar, procesar, para atender y presentar evidencias digitales, debemos de tener un laboratorio o un equipo de trabajo, una computadora, con nuestros accesorios adecuados que nos permitan atender este tipo de servicios. ¿Qué nos dice Interpol? También Interpol, aparte de las definiciones de evidencia digital, también tiene una serie de documentaciones, en este caso una guía correspondiente a todo lo que son laboratorios de forense digital. Y en esta guía nos menciona dos cosas. En primer lugar, respecto al equipamiento, ¿no? Dice que los laboratorios de forense digital, ¿no? El DFL, Laboratorio de Forense Digital, tienen que tener un equipamiento forense, de tipo forense. Es decir, que en todo momento estas herramientas, lo principal, una de las principales características que deben de tener es mantener preservada las muestras que se van a procesar. Es decir, que tienen que cuidar que no se vaya a afectar en lo absoluto a la memoria. Un caso, necesitaban presentar información de una USB, correos electrónicos, no sé, documentos de una USB. Lo llevaron a una persona para que les permita hacer como una especie de informe. El USB del investigado tenía virus, o estaban infectados con malware virus. Virus, un término genérico. Y la persona a la que le habían llevado, un profesional en sistemas, tenía pues como una persona que está más apegada a lo que es seguridad informática, su antivirus actualizado, original, y que al colocar el USB de manera directa en su computador, lo primero que procesó fue el antivirus. Y el antivirus, al detectar que la USB, donde estaban las evidencias de la persona que lo estaba contratando, lo que hizo el antivirus fue eliminar esa información. Entonces, no es así de sencillo de buscar cualquier persona que sea informático para que les apoye ante alguna necesidad de presentar algún tipo de evidencia digital. El equipamiento no es que necesariamente tenga que ser un laboratorio muy costoso, pero sí requiere de una inversión mínima. Nos indica Interpol que debe de contar con equipamiento tanto de hardware como de software, ya sea pagado, comercial, hay herramientas muy costosas, hay herramientas que son medianamente accesibles, pero también hay algunos programas open source o de uso libre que podrían servir para atender algunos tipos, no todos, algunos tipos de casos de forense digital. ¿Sí? Mientras más equipamiento tenga la persona o la empresa con la cual ustedes puedan trabajar, o las entidades que necesitan hacer este tipo de investigación, por ejemplo, la Fiscalía o la Policía, va a ayudar a que puedan verificar y testear mayor cantidad de dispositivos. Sí, eso desde la parte del laboratorio. Y desde la parte de los procedimientos es que se tiene que tener en cuenta
que se tiene que hacer una adquisición forense. Es decir, un mal procedimiento es empezar a revisar directo del USB. El procedimiento adecuado es hacer una imagen forense de la USB, una copia forense de la USB, una copia bit a bit, una copia espejo del dispositivo USB. Y una vez que yo tenga la copia generada, realizaremos la examinación, el análisis y presentaremos nuestro resultado desde un informe pericial con nuestras conclusiones que corresponden. Hablamos del hash, ¿no? Yo hice este montaje, entre comillas, para poder consultar cuál creen que es la imagen original. Bueno, yo no soy diseñador, es un poco burdo quizás, pero digamos que la finalidad es demostrar que dos archivos, por más que tengan el mismo nombre, pueden ser documentos totalmente diferentes. ¿Y cómo lo validamos? A partir de la firma hash. Pueden ver personas homónimas, ¿no? Pero que el número del DNI va a ser diferente. Esa es más o menos la lógica que quiero que tengan en cuenta respecto a los hashes. No pueden existir dos archivos diferentes con el mismo hash. Puede existir muchos archivos con el mismo hash. Sí, todos van a ser originales. No puede existir dentro de varios archivos hashes, de varios archivos con el mismo hash, indicar que uno es el original y que el resto son sus copias. No se puede indicar de que un archivo es el original y que el resto son sus copias. Si todos tienen el mismo hash, todos son originales. Todos son los mismos documentos que están reproducidos n veces. ¿Ya? El código hash es una firma algorítmica que a partir de algún documento de entrada, un archivo de entrada, llámese un archivo de imagen, una foto, un video, un audio, un documento Word, un PDF, lo que fuese, genera una salida alfanumérica, un código alfanumérico de longitud única. Es decir, si yo uso este algoritmo, SHA-1, y yo ingreso cualquier archivo, por más chiquito que sea o por más pesado que sea en capacidad en tamaño, la longitud de la firma hash va a seguir siendo la misma. Lo que va a cambiar es el valor, ¿sí? El valor del código hash de algún documento electrónico va a representar su identidad digital. Y esa identidad digital del archivo electrónico que se desea presentar como un elemento para poner a disposición o como elemento final para presentar como una evidencia después de un peritaje, el código hash vendría a ser un elemento principal que se debe consignar dentro de la cadena de custodia que realizan los fiscales, lo que nosotros denominamos cadena de custodia de la evidencia digital. Señor fiscal, vengo a demostrar, tengo en mi celular, tengo 3 archivos de audio en las cuales he conversado con la señorita Gabriela Taipe, de la ciudad de Ayacucho, ¿no? Tengo 3 conversaciones con la señorita Gabriela Taipe, las cuales le he grabado, y en la cual ella reconoce que tiene o me está extorsionando, ¿no? Y acá están los 3 archivos de audio. El fiscal recibe la USB y lo que describen de manera muy detallada es la USB. Empiezan a describir un dispositivo de almacenamiento, hasta usan palabras técnicas tipo pendrive, marca Maxell, de 16 GB, color rojo con negro. Por ahí pueden agregar algunos códigos más que puedan aparecer por acá, pero en ningún momento consignan los detalles propios de los archivos de audio. Es decir, consignan el nombre del archivo de audio, consignan las fechas del archivo de audio, consignan la duración del archivo de audio, más no consignan otros elementos. Sin embargo, todo eso
se podría simplificar si es que los fiscales y los abogados supieran cómo generar un archivo hash, que es muy sencillo. Es coger cualquier archivo, ingresarlo al software, que es gratuito. Hay muchos software que son gratuitos. Y en cuestión de menos de 10 segundos, en menos de 10 segundos, una computadora es capaz de calcular el valor hash de un archivo, de un solo documento. Y ese hash, considerarlo en el acta de cadena de custodia para evitar futuros cuestionamientos. ¿Cuántos casos no se hubieran visto afectados? ¿Cuántos casos no se hubieran visto afectados si es que se hubiera tenido en cuenta estas consideraciones? Hace poco tuve un caso en la selva donde las actas preliminares indicaba de que una persona, bueno, quien estaba haciendo en este caso la acusación, indicaba que había grabado con un reloj espía a un funcionario público. Y en el acta describe el mismo fiscal que él, teniendo a la mano el reloj espía de esta persona, proceden a copiar sin modificar el archivo de, en este caso era el archivo de video, no, el archivo de audio, perdón, en este caso era un audio, el archivo de audio a una USB, que procedían a copiar del reloj espía el archivo de audio a una USB. Y con eso viaja, hacen su cadena de custodia, el USB, y con eso viaja todo el proceso. Cuando me avisan para hacer el perito, voy a avanzar mientras que voy explicando, porque vamos a llegar justamente a esta parte de los audios, ¿no? A esta parte de los audios. Y ahí están los hashes. Así calcularía yo los hashes de archivos de audio, ¿ya? Entonces, lo que yo veo, que es muy similar a lo que me ha pasado hace poco, ¿ya? En la cadena de custodia va a consignar el código hash, claro, en la medida de que ya los fiscales sepan, en la medida de que ustedes como abogados ya sepan de que es un elemento principal, primordial, la cadena de custodia ante la presentación de algún documento electrónico, nuevamente, un archivo de video, un archivo de audio, un documento PDF, es vital que se puedan, si es que no tienen la capacidad técnica, apoyarse de alguna persona que pueda asesorarlos en ese momento para generar el código hash de los elementos que quiero presentar y estos sean consignados en la cadena de custodia. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de la cadena de custodia? Eso creo que todos acá en sala tenemos muy en claro. El objetivo principal es custodiar, pues, de manera adecuada el elemento incriminado, ¿no? En condiciones que no afecte, ¿no?, su cuestionamiento durante todo el proceso de investigación, que permita individualizar el elemento. Si yo tengo, por ejemplo, ahorita no tengo dos USB, yo puedo tener dos USB de la misma marca, el mismo modelo, la misma capacidad, pero con diferentes números de serie. ¿Cómo individualizo? Ese es un punto también principal de la cadena de custodia, individualizar. Y si yo te presento 3 archivos con el mismo nombre y no individualizo, entonces, ¿cuál es cuál? ¿Cómo diferenciamos? ¿No? Es por eso la importancia de los códigos hashes. Su utilidad se puede aplicar desde el inicio de un proceso hasta el fin de un proceso o una audiencia para poder demostrar y presentar a las autoridades estas consideraciones. Entonces, me dan los archivos, el archivo de audio, y tiene estas características, similar a estas características. Viendo solamente la nomenclatura del archivo de audio, a mí ya me generó sospechas de que ese archivo de audio que indicaba el acta que había sido grabado con un reloj espía y que se había copiado del reloj espía directamente al USB, me daba sospechas de que eso no había sido así. Vamos a continuar. Este es otro archivo que tiene similares características, fíjense. Este archivo tiene
sacar por acá para marcar. Bien. Esta nomenclatura, de audio, WA, en medio del nombre, esa nomenclatura es propia del resultado de la transferencia de un archivo de audio a través de WhatsApp. Si yo hago una grabación de audio y ese audio que lo grabé de manera directa sin editar de mi celular, lo comparto por WhatsApp y la persona que recibe es quien descarga desde su WhatsApp para guardarlo al USB y presentarlo a Fiscalía, cometieron un error de procedimiento. El archivo que se descargó en el destinatario para almacenar el archivo de audio en la USB ya no es el mismo archivo que está en el celular. André, pero hace rato has dicho que tú puedes transferir del celular al USB y compararlo por el hash y que te van a dar que es el mismo archivo. Sí, pero si lo haces por WhatsApp, no. Porque el WhatsApp, cuando se hace la transferencia, procesa, decodifica, comprime y cambia atributos del archivo de audio. Ustedes antes de enviar un archivo de audio llegan a la prueba, el ejercicio. Ustedes quieren enviar un archivo de audio o un archivo de video. Ustedes grabaron un archivo de video con su celular y tiene 10 segundos de grabación. ¿Acaso ustedes no pueden recortar y ya no ser 10 segundos, sino ser 8 segundos y enviarlo? Entonces, el que recibe va a decir, oye, es que el archivo que yo he descargado es completo, no tiene cortes en medio. Claro, no tiene cortes en medio, pero por ser una transferencia de WhatsApp, no va a tener información completa y no me va a permitir hacer un examen adecuado para poder saber si es que este es el archivo primigenio. Ya estamos cambiando de términos, ya no hablamos de origen, de original o copia, sino de primigenio. ¿Cómo yo sé que esta es una copia, un original del archivo primigenio, si es que no tiene las características del dispositivo grabador empleado? Si es que, por el contrario, tiene características de haber sido transferido por WhatsApp. Y haber sido transferido por WhatsApp, en primer lugar, se contradice respecto a las actas que indica que se ha copiado de manera directa desde el reloj grabador espía. Y por otro lado, deja la imposibilidad de poder hacer un análisis de autenticidad sobre el archivo de audio incriminado. Pero, ¿qué más? Esto solamente es el nombre, André. Finalmente yo puedo cambiar el nombre. Yo lo puedo editar el nombre y has dicho que editando el nombre no cambia el hash. Es cierto. Pero hago un análisis basado en metadatos. Y veo que dentro de las propiedades del archivo de audio, que son propiedades que muchas veces no se ve si hago clic derecho propiedades, veo que el archivo, miren, tiene la misma fecha, 2018-08-28, 2018-03-08, es decir, este aparentemente por el nombre indica que ha sido transferido el 28 de agosto de 2018, pero el nombre de pista original o primigenio o anterior indica 8 de marzo del 2018. Tiene otro nombre, el nombre de la pista. Pero además de eso, veo que tiene una codificación con un códec externo diferente al de WhatsApp. Y que hay un comentario dentro de los metadatos que dice dvdvideosoft.com y que al entrar a la página podemos ver que esta página sirve, entre otras cosas, para editar archivos de audio. Y con ese análisis cuestionamos y desacreditamos la forma en la que se presentó un archivo de audio, porque no tenía las garantías necesarias. Exactamente, Miguel Osco. Por WhatsApp, cualquier archivo que se transfiera, un archivo de video, un archivo de audio, va a generar este cambio de codificación y por tanto ya no va a ser una copia o una réplica del original, ¿no? Hay otros mecanismos, como descargar de manera directa o enviarse por correo electrónico, que nos van a permitir justamente cuidar estas muestras, ¿ya? Pero si es que ustedes son las personas interesadas en presentar la evidencia,
no utilicen el WhatsApp para descargar un elemento probatorio que hayan generado desde su celular. Así es, las personas lastimosamente también, digamos, no es tan nuevo y no es tan tecnológico tampoco esto, ¿no? No es que los delincuentes se capacitan para utilizar el WhatsApp y compartirse por ahí las cosas porque no van a permitir esto, autenticar. No es tanto eso, sino el mensaje creo que es de que tanto autoridades como abogados puedan puedan entender que si yo tengo la evidencia a la mano, si yo tengo la fuente de evidencia primigenia, no cometer el error de que si no tengo un cable, más rápido entro por WhatsApp web, lo transfiero y lo descargo, ¿no? Ese creo que es el mensaje para evitar generar algunas diferencias. Este es otro caso. Igual, lo mismo, este era otro archivo y también las mismas condiciones. Y es más, luego entramos a otro nivel de detalle de la verificación de audios y empezamos a ver de que esta primera parte de la representación de la señal del audio, esta primera parte, ven que tiene acá un corte, ¿no? En esta parte que yo estoy sombreando de más amarillo, está hasta acá, pero este está más arriba. ¿Qué pasó acá? Esta era la unión de dos audios. Aparte que lo habían transferido por WhatsApp, era un archivo que previamente lo habían editado. ¿Sí? Era un archivo que previamente lo habían editado. ¿Cómo trabajar sobre correos electrónicos? Imprimir mensajes de correos electrónicos, imprimir las conversaciones de WhatsApp y presentarlos, ¿eso será suficiente? Desde una parte formal, se tienen que presentar siempre documentos físicos, documentos impresos que permitan aportar sobre la causa que se está investigando y para que las autoridades puedan tener la representación física de lo que se está presentando. ¿Por qué? Porque un elemento digital, digamos, eh, no es tangible respecto al tacto, digamos, ¿no? No es que lo podamos tocar, pero sí lo podemos visualizar. Entonces, en ese sentido, las impresiones, las representaciones impresas de algún documento electrónico nos van a servir, pero para acreditar su autenticidad, para acreditar su integridad, va a ser necesario hacer un análisis también desde su formato nativo, es decir, desde su forma digital. Tuvimos un caso donde alguna persona tuvo que demostrar unas evidencias de correos electrónicos y la persona pues presentó en formato impreso. La contraparte se apoyó de una persona para desacreditar los correos y le fue muy sencillo, entre comillas sencillo, al indicar de que en, en estos mensajes de correo electrónico, ¿no? Son falsos, puesto que no indica los correos electrónicos, sino solamente está el nombre. ¿Ven acá? Solamente hay un nombre, pero no está el arroba para, ¿no? Bajo este argumento, la contraparte indica James Hernández, todo archivo enviado por alguna red social modifica sus metadatos, totalmente WhatsApp. Lo que pasa es que WhatsApp codifica los archivos que se transfieren para que puedan estar comprimidos y que estos puedan viajar de manera más rápida y consumir menos datos, ¿ya? Yo recomiendo de que no utilicemos redes sociales porque no es la finalidad la transferencia de archivos. Por lo tanto, buscan siempre comprimir, siempre comprimir. Los correos electrónicos son los que, como indica Miguel Osco, los correos electrónicos, si tú adjuntas el documento, va a mantener su integridad. ¿Ya? Los correos electrónicos son los que nos van a servir como un canal también de transferencia y va a mantener la integridad. Entonces, esta persona cuestionó y después de cuestionar y tener este informe, porque este ya es un informe pericial, ven acá ven que es una pericia informática supuestamente,
y que el error fue hacer una pericia informática sobre una hoja de papel. Ese fue el error de esta persona. Un perito informático no puede hacer una pericia de una hoja de papel. Entonces, recién la persona reaccionó porque le sale una contraacusación. Y lo que decía solamente Guillermo Sendón, cuando se analizan los metadatos que en correos electrónicos se conocen como encabezados de correo electrónico, ya aparecen, ¿no? El mensaje. André, pero ¿por qué acá no aparece? Porque es una impresión y las impresiones se pueden personalizar. Si es un contacto recurrente, ya no te va a aparecer mucho, ya no te aparece el detalle del correo, sino el alias con el que tú lo has guardado o cómo se encontraba agendado, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que se deben de presentar los mensajes de correo electrónico. El perito, ojo, acá a nosotros querían que nosotros nos pronunciemos sobre todo lo que había en el contenido. El perito no se pronuncia sobre el contenido. Yo no me puedo pronunciar si es que esto corresponde a una extorsión, si es que el contenido corresponde a agresión psicológica, si corresponde quizás a difamación. Yo no puedo darle ese juicio de valor. Pero sí autenticar, ¿no? Que el correo, quiénes eran los emisores, quién fue el emisor, quiénes eran los destinatarios, cuál era el asunto, la hora de envío, la hora que se recibió, la hora que procesó el servidor, el identificador, como si fuera el hash del proceso, ¿no? Del procesamiento del mensaje de correo electrónico, ¿no? Y el hash propiamente al archivo del mensaje de correo electrónico. Descargar el mensaje de correo electrónico, preservarlo, generarle su hash para que ahora sí la contraparte analice a este mensaje de correo electrónico y vuelva a verificar si es que le falta o no le falta el destinatario, ¿no? Acá hubo un error de este perito al pronunciarse sobre una hoja impresa, indicar que le faltaba un correo electrónico si no lo había analizado desde su archivo original. O la informática forense es tan poderosa que podemos llegar a esto: encontrar información clave, una evidencia, un contrato, no sé, algún tipo de información que pueda estar oculto dentro de otro archivo, ¿no? Como en este caso, una foto o una aparente foto que dentro de la foto, en código, estaba compuesto información que era útil para la investigación. ¿Cómo se determinó esto? Bueno, empleando hardware y software forense especializado, ¿no? Que permita descomprimir, descomponer a todo nivel todos los archivos electrónicos que estaban dentro de un computador y poder aplicar técnicas de búsqueda de palabras claves y poder recuperar primero el archivo. Este archivo estaba eliminado, recuperarlo y a través de la búsqueda de palabras claves llegar al código hexadecimal y encontrar desde su composición esta información. En un caso de delito por correo electrónico, pero la página web matriz está en otro país, ¿cómo sería para saber? Ah, un caso de delito de correo, un delito por correo electrónico, pero la página web matriz. Eh, no sé si pueden abrir el micrófono ustedes, porque yo no tendría problemas en que hagan sus consultas con micrófono, quizás para poder entender mejor la pregunta. Eh, Acá la consulta, ¿cuál es esto, señor o señora Palomino? Se refiere a si es que el servidor de correo, por ejemplo, Gmail está en el extranjero. Puede estar en Estados Unidos como puede estar en cualquier otra parte del mundo. ¿Se refiere a eso? ¿Cómo saber a quién le pertenece? ¿O se refiere a saber la ubicación? Muchas veces nos dicen, tengo un mensaje de correo electrónico y quiero saber, es un correo anónimo, y quiero saber a quién le pertenece y desde dónde me lo están enviando. No se puede. Esa es la respuesta sencilla. No se puede. Se puede tratar de investigar, pero simplemente con el mensaje de correo electrónico no se puede hacer mucho. O nada. ¿No? O sea, no es así como, oye, tengo el mensaje de correo electrónico y quiero saber desde dónde me mandaron. Amazon Perú. Bueno, se puede revisar ese dominio, amazonperú.com,
para verificar desde cuándo existe, a nombre de quién se registró, qué datos de esto han presentado o han registrado, ¿no? Ante la entidad que registra los dominios, los nombres de dominio, y poder hacer un análisis. Pero determinar IPs así específicos y ubicación de las personas a través de correo electrónico es muy complicado. Quizás se pueda hacer algo ahí, habría que verificar. Luego, sobre video forense voy a tratar de avanzar porque si no nos van a la hora. Hemos tenido casos donde, supongamos que ahorita mi pantalla es la tele donde se está reproduciendo un archivo de video grabado por un DVR, por una cámara de seguridad, que está registrando una agresión ante una mujer. Están agrediendo a una persona, ¿ya? Y el DVR ha grabado esa parte, y la persona que agredió subió a su carro y se fue. Y que lastimosamente el registro del video no se ve de manera adecuada. La placa del vehículo, ¿no? No se ve de manera adecuada. Y hemos tenido casos donde hacen esto. Graban a la pantalla, lo filman a la pantalla, y para tratar de acercarse a la placa, se aproximan más la cámara a la placa para tratar de mejorar el registro que está grabando en su celular, y ese video que lo han grabado desde el celular al monitor que está reproduciendo el video, lo comparten por WhatsApp y esperan que de eso nosotros identifiquemos la placa. ¿Ya? Entonces, esos procedimientos técnicamente están totalmente erróneos. Porque si la finalidad es mejorar el video para tratar de identificar la placa vehicular, es probable que ese archivo de video no sirva para nada. En primer lugar, porque la contraparte puede cuestionar fácilmente de que el archivo de video había sido registrado por un DVR y que el archivo que están presentando en fiscalía, como parte de la acusación, es un archivo que ha sido transferido por WhatsApp y ha sido grabado desde un celular. Y que por tanto no es el original, y eso sí está más fácil de demostrar. ¿Ya? Entonces, hay formas de trabajar sobre DVRs, pero tampoco es cuestión de mandarlo a cualquier persona. Tuvimos un caso de Chiclayo, donde una fiscal nos llamó asustada porque necesitaban visualizar el contenido de un DVR. Entonces, como iban varias veces los asistentes de la fiscalía a una botica a pedir acceso al DVR, y cada vez que hacían la exportación tenían errores, fallaban, no sé qué cosa, estaban demorando, la dueña de la botica le dice: ¿saben qué? Mejor llévense el DVR y ustedes lo trabajan si es que lo necesitan. Llevan el DVR, tenía clave, no se acordaban la clave, por hacerlo estaban en plena diligencia, llamen a un técnico. Llamaron a un técnico, ingeniero, no sé qué sería, y esa persona desarmó el DVR, sacó el disco duro del DVR, lo conectó a su computadora, y lo primero que pasó fue que se perdió toda la información del DVR. ¿Por qué? Porque los sistemas de archivo, y es un poco técnico, los sistemas de archivo de los DVR son totalmente diferentes a los sistemas de archivo de las computadoras. Y que cuando tú lo conectas, no lo reconoce. Y lo primero que va a reconocer la computadora es un disco desconocido. Para que lo pueda leer, necesitas darle formato. La persona le dio formato y se formateó. Se perdió toda la información. ¿Qué programa puedo usar para mejorar la calidad de un video de mala calidad? Vamos a mencionar un poquito. Existen software open source. Hay unos que son de la empresa Isotope, que hay unas versiones gratuitas. Luego hay una Isotope, acuérdense, Isotope, creo que puedo escribir acá. No recuerdo el nombre exactamente. Isotope, y el otro es esto, Real Player. También tiene algunas cositas. Tiene de hecho llevarse el DVR si existe algún... bueno, eso, Felipe, yo no soy abogado, no soy fiscal. Entendería que la fiscalía tiene competencia para ciertas cosas, pero
En este caso, lo que yo sabía era de que la dueña le había pues proporcionado nada más el DVR, no de manera obligatoria, sino como apoyo a la investigación que estaba llevando la fiscalía, pero terminaron borrando la información. A la dueña de la botica no le importaba eso, a quien le importaba era la fiscalía, porque se estaban borrando la información en manos de ellos, ¿no? Hay herramientas especiales, y no es la misma herramienta que se usa para analizar computadoras, no es la misma herramienta para analizar DVRs, es una herramienta específica. O sea, pueden existir varias marcas, esta no es la única, pero me refiero a que son específicas para DVRs, porque cada los DVRs tienen un sistema de archivos muy diferentes a las de las computadoras. Entonces se necesita también tener herramientas especiales si es que uno quiere trabajar sobre este tipo de dispositivos. Si no, podemos caer en errores. Luego, eso es por una parte respecto a la recolección. Y luego está la posibilidad de mejorar la calidad de imagen y video. Estas son herramientas comerciales, son herramientas de tipo forense. Y ven, acá, ven, esta calidad de imagen, miren, ¿no? No se ve casi nada, ¿no? Y haciendo un proceso un poco largo, acá ya se puede llegar a entender un poco la placa. Igual acá. Si se dan cuenta, por ejemplo, esto es algo básico. Miren, esta imagen, el logo y esta parte se ve como si fuera normal. La placa se ve borrosa. Pero fíjense acá cómo se ven estas líneas. Esta línea, ¿qué quiere decir? Que ha hecho un procesamiento como de mover la imagen, generar movimiento en la imagen, que distorsiona más el vehículo, pero la placa, justamente por ese movimiento, reordena los píxeles y justamente como hay un contraste entre el negro y el blanco, ayuda un poco a determinar cuáles podrían ser los valores de la placa vehicular. No siempre se puede hacer esto, y eso es muy importante. Estos son videos generados con dispositivos más cercanos. Lastimosamente acá nos ponen una cámara de seguridad en un poste de 5 metros de altura, que tiene un paneo de 5 metros de ancho, y quieren que se encuentre o se determine o se haga un zoom a la placa de un carro que tiene pues 30 centímetros nada más. Entonces es imposible muchas veces hacer ese tipo de trabajo, por más software que tengas, por más herramienta que sea pagada, no importa, las herramientas no van a generar información de donde no exista. Y esta otra parte es lo que se conoce como la autenticación para ver si es que está editado o no. Por ejemplo, esto de acá es alguien profesional, ¿no? No como yo que hice esa imagen para los hashes. Por ejemplo, acá hay 3 loros o no. Pues lo que indica, ¿no? Lo que indica es que hay una composición, una parte de píxeles, ¿no? Que no corresponden a la matriz de píxeles original. Esta foto está editada. Este lorito del lado izquierdo del monitor ha sido agregado. Por eso está marcado en rojo. Pero nuevamente, necesitamos que las muestras sean adecuadas. Yo no podría hacer esa comparación si es que me envían la imagen por WhatsApp. ¿No es mejor descargar el video registrado? Claro, While Machaca, pero cuando estaban descargando tenían unos errores. Justamente por eso fue que la señora de la botica, bueno, en el caso este de Chiclayo, la señora de la botica decidió que mejor se lleven el deber y hagan sus diligencias normales. Y fue ahí donde eh, cometieron el error de sacar el disco duro del DVR, ponerlo en una computadora y se perdió la información. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo me pasó para recuperar un video registrado? La recuperación de video, la recuperación de video de DVRs que hayan sido eliminados es muy subjetivo. No hay un tiempo específico, no hay una tasa exacta para decir que se pueda recuperar. Yo no puedo garantizar recuperar información de DVR, nadie en el mundo, ni el FBI,
Y mucho menos, considerando que los DVR graban 24 horas por día, que puedas recuperar de 24 horas del día perdidos. Es más, ¿qué pasó si ya se perdió hace 2 días? Tienes 48 horas perdidas. De esas 48 horas perdidas que ya pasaron, que se perdieron, que se eliminaron, solo te interesa recuperar 10 segundos, porque en esos 10 segundos se ve cuando pasa el vehículo. Nadie te puede garantizar eso. Nadie, y quien lo haga es una persona que no sabe. Porque hemos tenido casos donde nos han dicho, oye, es que a mí me han dicho que lo pueden recuperar. Ya desde ahí a mí me generaría dudas de que una persona diga que yo lo puedo recuperar. Y aplicación, bueno, esta aplicación se llama Ampet, es una aplicación de tipo forense, de tipo comercial, es costosa, está normalmente orientada para entidades de gobierno por su precio. ¿Ya? Vamos a avanzar porque si no nos van a la hora. Respecto a celulares, vamos a tratar de avanzar. ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, acá voy a hablar de manera muy rápida. La evolución tecnológica de los celulares hacen que cada vez se presenten más desafíos desde la parte de la informática forense respecto a la obtención y presentación de evidencias. ¿Ya? ¿Cuáles son los desafíos? Que existen diversas marcas, diversas versiones de sistemas operativos, Android, Apple, bueno, ya no existe esto, Windows Mobile, pero solamente entre estas dos, salvo Apple, que es estándar porque es propietario, pero solamente en Android, nosotros hablamos de Android de manera muy general, pero desde el aspecto técnico y desde la experiencia y la práctica forense, Android es muy diversificado. ¿Por qué? Porque cada marca que desarrolla tecnología celular coge el software de Android y lo modifica y lo personaliza y lo adecua a su manera. Porque como es un software abierto, es un software libre, pueden personalizarlo. Y en esa personalización generan una infinidad de variantes por cada marca y por cada modelo de celular. ¿Ya? Si yo les pregunto a la audiencia cuántos tienen celular Samsung, cuántos tienen celular LG, cuántos tienen celular Motorola, supongamos que sumen 30, yo les aseguro que los 30 entre estas tres marcas, si se comparan cómo es el entorno gráfico de su sistema operativo, siendo todos Android, siendo todos quizás Android versión 12, ninguno tiene la misma interfaz gráfica. Pero si yo pregunto quiénes tienen Apple, quiénes tienen un iPhone 8, un iPhone 11, un iPhone 12, un iPhone 13, si todos tienen la misma versión del sistema operativo, sí van a ver y van a tener las mismas características de software, lo que no pasa en Android. Apple es más seguro, sí, es más seguro, pero como es estándar, los fabricantes que desarrollan tecnología forense para investigar sobre Apple no tienen que esforzarse por este abanico de variables que sí se tiene en Android. ¿Ya? Eso como idea. Lo que les mencionaba. Las interfaces gráficas nos dan una manera fácil de entender dónde está la diversidad, ¿ya? La diversidad de las aplicaciones. Estos teléfonos genéricos que se conocen como iOS, que son mini Android, que tiene aplicaciones como WhatsApp, ¿no? Que se pueden también encontrar información útil. El desafío de acceder a los celulares que están bloqueados. No siempre se puede, no siempre se puede acceder a los celulares que se encuentran protegidos por contraseña porque justamente tienen mecanismos de seguridad que van a hacer de que por más herramienta forense que se tenga, por más laboratorio que tengamos, no siempre se puede atender a todos los celulares. Y esto no depende de que sea un celular premium. Nosotros tenemos capacidad para poder acceder a un celular Galaxy S21, por ejemplo, así esté protegido por contraseña, pero puede que no acceda a un celular Motorola G7, no, un Motorola Power, una cosa así que he visto hace un par de días. Es muy básico, muy básico, antiguo, pero ninguna herramienta forense de las que al menos están acá en el mercado peruano en uso en diversas entidades, ninguna puede extraer la información porque está protegida con clave.
Entonces, no depende, muchas veces se tiende al error de que porque es gama alta es más seguro y es gama baja es menos seguro. No siempre es así. ¿Ya? Bueno, los desafíos del celular hoy en día es un dispositivo que lo usamos de manera cotidiana y que se prestan también, aparte de cumplir esto o satisfacer ciertas necesidades de los usuarios, pues también son empleados por eh, personas, ¿no? Personas para cometer actos ilícitos. En el caso de los celulares, hay que tener en cuenta el tema de la volatilidad y el tema de la sensibilidad de la información. ¿Ya? Los celulares se pueden borrar la información de manera remota y si es que el celular es incautado y no se toman las medidas de seguridad del caso, como por ejemplo aislarlo de la red a través del uso de una bolsa de Faraday, este video es una representación casera del uso de una bolsa de Faraday. La bolsa de Faraday lo que hace es evitar que ingresen señales, ¿no? Evitar que ingrese cualquier tipo de señal al dispositivo. Por lo tanto, si es que a mí me incautan mi celular y yo tengo configurado la parte de seguridad para que en caso que me roben mi celular, yo poder ingresar a mi cuenta y poder decirle que formateé toda mi información, formateé el celular porque como me lo han robado, no quiero que nadie vea mi información. Basta que el celular tenga conectividad a internet por 5 segundos para que reciba esa instrucción y se destruya la información. Es ahí la necesidad de saber preservar la evidencia digital, pero salvaguardando el soporte físico. ¿Qué es esto? La bolsa de Faraday es esta bolsa. El principio es de Faraday y es guardar en una bolsa especial, guardar el dispositivo móvil para evitar el ingreso de cualquier tipo de señal inalámbrico, señal celular que te pueda tener algún tipo de instrucción sobre los, perdón, sobre la información que está en el equipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede pasar esto. A ver, sí, pero la persona tendría que saber, muchas veces no, que la persona tendría que ser un especialista en informática para hacer eso. Créanme que no. Solamente el año pasado he recibido 3 notificaciones que ha pasado esto. 3. Y para que me lo hayan contado, es porque han tenido que tener el valor de contarte que han tenido este problema. ¿Cuántas más ocasiones habrá pasado y que probablemente no han sido notificadas? Pero muestra un botón. Este caso es reciente. 26 de junio de 2023. Vamos con la historia. El 25 de junio de 2023 en Cusco se hace esta acta, ¿no? Que ya muchos la conocen, quizás muchos abogados, que es el acta de deslacrado y visualización, un acta formal que yo no entiendo hasta ahora por qué se hacen estas diligencias manipulando el celular antes que el perito. Que el fiscal manipule, que personas sin conocimiento manipulen un celular que puede tener evidencia digital sin la presencia de un especialista o de un perito propio de la policía o del Ministerio Público. Lo que hacen es, se deja constancia que todo lo visualizado, bueno, visualizan el celular, y miren lo que dicen acá, esto es lo que llama más la atención y que es preocupante, ¿no? Se deja constancia que se hará tomas de capturas de pantalla dentro del celular. Las mismas se enviarán a un teléfono celular del personal policial para ser plasmadas en estas actas. Es decir, revisan mi celular, toman capturas de pantalla de mi celular y ¿saben lo que he visto ya de manera muy recurrente? Agregan por WhatsApp un contacto de cualquier persona y envían las capturas de pantalla tomadas hacia ese celular, descargan las capturas de pantalla y eso las anexan a las actas.
Para que hagan eso, en primer lugar están manipulando de manera errónea el celular. Dos, para que hagan eso, están agregando información, es decir, agregando contactos que no son propios del celular desde el momento que se introduce. Tres, se está habilitando el acceso a Internet al celular para que puedan transferirse la información por WhatsApp hacia otro número para que luego lo puedan descargar. Como no terminaron el día 25 de hacer toda la diligencia, el día 26 continúa. ¿Qué pasó? En resumen, el día 26, al encendido del celular se procede a ingresar al aplicativo WhatsApp. Después de 5 segundos aproximadamente, el equipo se apaga de manera automática, donde después de encenderlo se pudo verificar que dicho teléfono cuenta con 32% de batería, que no es información relevante. Esto es lo relevante. Y solicita una configuración inicial para su uso, observándose que ya no cuenta con ningún tipo de información en la aplicación. Y adjuntan fotos. Es real, ¿no? Es real. Entonces, manipular de manera errónea el celular. Acá lo que pasó es que en manos de la fiscalía, en manos del personal policial, se perdió la información que un día antes estaban verificando. Y acá igual, por más laboratorio que tengas, por más que te haya costado 1.000.000, medio millón, 100.000, 50.000 soles, lo que pueda costar cualquier herramienta, no, ninguna de estas te va a garantizar que va a recuperar esa información que se ha eliminado. Porque es muy sencillo, no, pero tenemos ya, hay que pasarle a los peritos que ellos recuperen la información. No es así de fácil, ¿no? No es así de sencillo, no es así de fácil. Entonces, eh, es casuística real. Son cosas que hay que tenerlas en cuenta, en consideración, para saber que se debe de trabajar de manera adecuada la evidencia digital. Voy a pasar esto de manera un poco más rápida. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que pasar de esto. Las impresiones son un mero indicio, ¿no? Son una representación de las conversaciones. El trabajo del perito está acá. El trabajo del perito está acá. En que podamos presentar como una evidencia a través de la aplicación de metodologías, técnicas y herramientas adecuadas de tipo forense, para que puedan ser admisibles ¿dónde? En la corte, ¿no? En la corte. Entonces, ¿por qué? Porque así como, bueno, esta es una página, que usted puede entrar, no me va a dar tiempo para estar ingresando a simular. Esta es una página que permite generar capturas de pantalla falsas. Hay aplicaciones gratuitas que se pueden descargar en celulares y generar conversaciones falsas. Ese es el principal cuestionamiento por el cual las capturas de pantalla son un mero indicio o una mera representación de una evidencia digital que tiene que ser presentada o acompañada con un sustento técnico que acredite su autenticidad, su integridad, que sea adecuado, que sea completo, ¿no? Se hizo mal el lacrado, lo hicieron en sobre Manila. Indistintamente si lo hicieron o no, hicieron en un sobre Manila, los principales recaudos en un celular es siempre trabajar con el chip afuera, con el celular en modo avión, con el Bluetooth desconectado, con todos los protocolos de conexión deshabilitada, Bluetooth deshabilitado, infrarrojo deshabilitado, Wi-Fi deshabilitado, plan de datos deshabilitado y con el chip afuera, en modo avión. De esa manera todavía corres un riesgo de que manipulando pueda pasar algo, pero al menos evitas que ingrese algún tipo de señal al celular. Mínimamente estás evitando eso. Contar con un laboratorio, contar con herramientas adecuadas que les permita garantizar obtener mayor cantidad de información, ¿no? En nuestro caso nosotros tenemos diversos tipos de herramientas y por eso es que es costoso muchas veces este tipo de servicios. Por eso es que también la Fiscalía necesita contar con más herramientas, la policía también, contar con esto, porque hay una sobredemanda de atención de celulares. En casi todos los tipos de casos de investigación que se llevan a cabo, en más del 95% de casos hay presentes equipos electrónicos como computadoras y celulares. Y si no se cuentan con herramientas adecuadas que den las garantías del caso para obtener evidencia sólida, es complicado. Y luego respecto al análisis, ¿no? Tener herramientas que, por ejemplo, acá yo puedo recuperar información y aún así que recupero más de 150.000 archivos, yo no sé si
dentro de estos 150.000 archivos está el archivo que tú esperas encontrar. Puede que ni siquiera dentro de estos 150.000 esté lo que tú buscas. Es así de complicado. Yo no puedo garantizar, nadie puede garantizar eso. O hacer un análisis para saber si es que hay algún software espía que esté tomando acceso de tus datos de Internet, que esté verificando tus credenciales, que esté configurando el chip de audio de tu celular, que tenga acceso a tus contactos, que sepa cuáles son las redes a las que te conectas y otros datos, ¿no? Una herramienta que me permita hacer un análisis gráfico, poder analizar las conversaciones de WhatsApp, tener los metadatos de las conversaciones de WhatsApp. Cada línea de WhatsApp tiene sus propios metadatos. Una sola línea de WhatsApp tiene un conjunto de metadatos, para que se den una idea. Una herramienta que nos permita trabajar con inteligencia artificial y nos permita demostrar o hacer una búsqueda más rápida respecto a la categorización de armas de fuego, ¿no? Y poder buscar y encontrar, por ejemplo, en un caso de tráfico de armas, que la computadora, aprovechando inteligencia artificial, el software, pueda trabajar y agilizar los trabajos del perito y de la investigación que está llevando a cabo la entidad. Identificar cámara balística, por ejemplo, cámara balística es un tema que hemos abordado mucho porque se puede relacionar mucho con un poco lo que es criminalística un poco más dura, ¿no? Los peritos en balística, por ejemplo, cuando ellos quieren determinar si un proyectil fue y se tienen dos armas de fuego y determinar con cuál se disparó, ellos tienen que hacer un ejercicio, ¿no? Ellos tienen que hacer un ejercicio réplica para poder tener muestras de comparación, cotejarlos con lo que han encontrado en el lugar de escena. Y si es un SIM virtual, ¿qué procedimiento se sigue? Igual, si es un SIM virtual, si es que tú ya quitaste todos los datos le has puesto en modo avión, le has quitado el wifi, le has quitado los datos desde la configuración del celular, ya no has podido retirar el chip, simplemente no va a ingresar ningún tipo de señal, ¿no? Como decía, la cámara balística justamente es eso, ¿no? Poder encontrar la huella, entre comillas, la huella dactilar, ¿no? Que se produce, ¿no? Dentro del arma de fuego, ¿no? Estas crestas que genera cuando se hace el disparo. Y igual, en las cámaras hay una teoría de cámara balística. Yo tengo ahorita en mi celular un iPhone 13 Pro con versión de sistema operativo 16. Y probablemente en la sala podamos existir, no sé, 4 o 5 personas con el mismo modelo y misma versión de sistema operativo. Los 5 yo tomo ahorita una foto y lo copio y lo pego en los otros 4 celulares. ¿Acaso esas personas tomaron una foto? No, pero si yo analizo los metadatos, voy a encontrar que indica que ha sido tomado con un iPhone 13 Pro con versión de sistema operativo iOS 16 y todos coinciden. ¿Ellos fueron? No. Pero ahí dice que tiene la misma cámara y la misma versión de sistema operativo, pero ellos no fueron. ¿Por qué? Porque utilicé este procedimiento que se conoce como cámara balística, que es igual, replicar varias fotos, hago muchos disparos para que el software pueda encontrar y entender cuál es la huella dactilar que está dejando el sensor de la cámara empleada dentro de la foto original, ¿no? Y poder determinar cuáles sí han sido, cuáles tienen la misma huella, ¿no? Cuáles tienen y cuáles no tienen la misma huella, ¿no? Y todos dicen, mira, ve, Alcatel, misma marca, mismo modelo, Alcatel, misma marca, mismo modelo, pero nos dice que la probabilidad sí es alta, ¿no? Respecto a la que se han tomado, ¿no? Todos son Alcatel, misma marca, mismo modelo, misma marca, mismo modelo. O de los relojes inteligentes. Poder extraer información de un smartwatch para poder, no vamos a sacar de un smartwatch, les antecedo antes que me hagan una pregunta si se puede sacar WhatsApp, Facebook o las grabaciones de audio de un smartwatch. No, porque no almacena. El smartwatch usa su mini sistema operativo como una pasarela hacia el dispositivo móvil y solamente sirve como interfaz de comunicación, como un puente. La gran mayoría de información se almacena propiamente en el celular, pero del reloj se puede extraer mucha información que podría ser útil. Información como el recorrido de una persona, porque eso sí se almacena dentro del celular, dentro del reloj, perdón.
y poder saber qué tiempo estuvo en determinadas ubicaciones y armar un recorrido. Eso sí podemos hacer. Y quizás la persona botó su celular pensando de que, para que no demuestre que estuvo en determinadas ubicaciones, pero no botó su reloj. Le pidieron su reloj, se extrae la información y encontramos la posición de GPS históricas que ha tenido, ¿no? Ahí está, cómo va recorriendo la actividad. Y bueno, eso es un poco lo que quería mostrarles, reflexiones respecto a volatilidad, tiempo que pasa, la verdad que huye, si no reaccionamos a tiempo, es menos la probabilidad de poder recuperar información que se haya eliminado. El hombre es un animal de costumbre, puede generar diversos tipos de evidencias en diversos dispositivos electrónicos sobre los cuales uno puede recurrir, y para eso, como les dije, el soporte y la comunicación que pueda haber entre la parte técnica, el perito y los fiscales va a ser muy importante para abordar los casos de investigación. Aceptar las cosas como son. Yo también quisiera recuperar información de un DVR que se registró hace 6 meses, pero lastimosamente no se puede, ¿no? Lastimosamente no se puede. No crees nada de lo que oigas, ni la mitad de lo que te demuestran. Las capturas de pantalla, recuerden, se pueden crear. Yo puedo imprimir, generar una conversación falsa, imprimirla y presentarla. No necesariamente quiere decir que existió. Para eso se necesita peritar sobre el dispositivo informático para poder acreditar nuevamente los elementos principales: la autenticidad del mensaje y la integridad del mensaje que se haya generado. ¿Sí? Eso era lo que quería comentarles el día de hoy. Si tuvieran alguna consulta antes de cerrar la sesión. Ok. Jonathan, todo depende de que el GPS esté activado, porque el GPS también es desde la parte de software es un servicio que se activa en el dispositivo, y desde la parte de hardware es un chip que tiene que estar encendido o habilitado. Si no estaba habilitado, lastimosamente no va a generar. O sea, como el celular. El celular, las fotos que tú tomes, va a tener ubicación GPS siempre y cuando esté habilitado la ubicación en tu celular. Si lo tienes deshabilitado, no se va a poder encontrar esa información. ¿Alguna otra consulta antes de cerrar la sesión? OSINT es investigación, no es peritaje. Es recopilación de datos de fuentes abiertas que van a servir como elementos para encaminar una investigación. En este caso, OSINT sirve como para cuerpos de investigación, en este caso fiscales o policías, ¿no? Pero no es digamos, a partir de OSINT, en todo caso, a partir de OSINT, se pueden encargar nuevos objetos periciales específicos, ¿no? En referencia de los documentos en idioma extranjera, ¿tiene validez la traducción o propiamente lo? No entiendo bien la pregunta ahí, Alex Espinosa, no sé si en referencia de los documentos en idioma extranjero, ¿tiene validez la traducción? No, no sé si puedes explicar un poco más esto, Alex, eh, para el peritaje. ¿Te refieres, a ver, o sea, entiendo, por ejemplo, ¿no? Encuentro una evidencia, un documento PDF que está en alemán, por ejemplo. ¿Te refieres que si es que el peritaje tiene que encargarse de hacer la traducción con una página, una cosa así? Ya, de eso no se encarga el perito. De eso no se encarga el perito. Dentro de Fiscalía debe haber otros encargos para que haga una traducción oficial, ¿no? Una traducción oficial. El perito, por mucho, encontrará el documento, indicará cómo lo encontró, dónde lo encontró, qué características tiene el documento encontrado, hallado.
si es que, cuál es la fecha de creación, cuál es la fecha de modificación, cuál es la fecha de último acceso, quiénes son los autores, pero no puede pronunciarse respecto al contenido, ¿no? Por mucho pone capturas de pantalla del contenido del documento, pero no es el encargado de hacer la traducción propiamente. Curso de extracción de información de los celulares, Richard. Bueno, al menos nosotros por el momento no tenemos todavía fechas para hacer algo abierto, pero en Internet podrían ubicarlo, ¿no? ¿Qué requisitos amigos debe tener un perito oficial o de parte? Bueno, el perito oficial, ya saben que es el perito que está adscrito pues a Ministerio Público o la policía, ¿no? Después están los peritos judiciales, que son los que están adscritos en el registro de peritos judiciales, el REPEJ, y los peritos de parte, los que actuamos de manera netamente particular. No somos ni peritos de oficio, ni peritos judiciales, somos peritos particulares. Y los requisitos pues va a depender de que tenga cursos especializados en temas de informática forense. Muchas veces hemos visto que personas que están más alineados a seguridad informática o hacking, a veces están haciendo estas actividades y es ahí donde a veces cometen ciertos errores. Tuve un caso donde una persona que es más especialista en temas de hacking, un docente de la UNI, que también es perito judicial, había instalado un software o sea, querían recuperar conversaciones de un celular. Y esta persona lo que hizo fue descargar un programa del market de Android para recuperar. Y esa actividad no es una técnica forense, se considera como una técnica antiforense. ¿Por qué? Porque la descarga de la aplicación genera sobreescritura sobre los sectores que ya se eliminaron. El escaneo también. Nunca se trabaja sobre el original, recuerden, siempre sobre la copia. Entonces, cometió un error, ¿no? Entonces, para que veas el tema del académico, no por el hecho de que seas muy especialista en hacking, y que tengas muchos años inscrito en REPEG, puede que seas la persona idónea para este tipo de casos. Ojo, porque peritaje informático hay de muchas cosas. Peritaje informático para verificar que el código fuente de un programa desarrollado sea el adecuado respecto a los términos de referencia que fueron contratados. Ese, por ejemplo, no es mi expertise. Pero puede que para una persona que sepa programación pura y dura, sí le sea, ¿no? Entonces va a aplicar sus conocimientos y sus capacidades y su expertise de programación en un determinado lenguaje de programación para validar que ese código que han hecho cumple los términos de referencia que contrató una entidad del Estado y lo plasmará dentro de su informe pericial. Es otro tipo de pericia informática, ¿no? ¿Ven? Entonces va a depender la especialidad. ¿Qué requiere? Ya, bueno, eso ya está. Si han grabado un video delictivo de un celular y luego le han copiado todos los archivos del celular más los videos. Si han grabado un video delictivo en un celular y luego han copiado todos los archivos del celular más los videos y entregado de forma anónima a la justicia. ¿Ese procedimiento está correcto para hacer el pericia y verificamente? Miren, lo recomendable siempre es poner a disposición el dispositivo primigenio o el dispositivo grabador. Si lo han hecho con un celular, lo recomendable es, si tienen el celular a la mano, lo recomendable es poner a disposición el celular e indicar qué archivos son los que ustedes quisieran que se preserve de manera adecuada para garantizar, justamente, para garantizar que estos puedan mantener su integridad desde el momento de la extracción, recojo, documentación de cadena de custodia y que puedan ser presentados a los peritos o entregados a los peritos para que luego puedan hacer su informe pericial. Doctor Cristian Colchado, muy buenas noches, mucho gusto. ¿Qué opinión tengo sobre el Manual de Recojo de Evidencias Digitales 2022? Bueno, el Manual de Recojo de Evidencia Digital del Ministerio del Interior, su primera edición fue 2019, en donde habla sobre las exigencias, recomendaciones y obligaciones, mejor dicho, que tienen que seguir todos los pesquisas, policías a nivel nacional, cuando en alguna actividad de campo vayan a encontrar elementos electrónicos, dispositivos electrónicos. Las recomendaciones, o bueno, las indicaciones, es solamente para la actividad de recojo, trabajo de campo, trabajo de pesquisa, pero
lastimosamente, esta iniciativa, esta muy buena iniciativa de generar ya documentos propios, no fue acompañado con la logística necesaria. Cuando presenté el tema o mencioné el tema de esto, las bolsas de Faraday, a propósito del caso que les mencioné del borrado de información remota, el manual de recojo indica que todos los policías que intervengan celulares deben de almacenar el celular en una bolsa de Faraday. Y la pregunta que cae de madura es si es que existen bolsas de Faraday en las dependencias policiales. La respuesta es que no. Entonces, hay muchas cositas todavía por mejorar. El documento es bueno, la iniciativa es buena. Hay cosas por actualizar porque la tecnología va cambiando, 2019 y estamos en 2023. Creo que me parece que ya están trabajando por una nueva edición, una actualización que van a ampliar el alcance ya no solamente de recojo, sino también ya tener ciertas consideraciones ya previo al ingreso a trabajo de laboratorio, y creo que esto va a ayudar tanto a la actividad interna de la policía, también como para, digamos, fiscalía, abogados, que puedan tener una documentación nacional que nos va a permitir tener o entender los lineamientos con los cuales se están trabajando. ¿Dónde capacitarse para adquirir estos conocimientos? José Bernal, eh, mira, yo sé de muchos sitios que están impulsando este tema, ¿no? Pero yo siempre el cuestionamiento que hago es que no es lo mismo estar explicando de manera virtual que en la práctica, porque si tú no interactúas con los equipos propiamente, no terminas de darte cuenta la utilidad y sobre todo la necesidad de contar con estos equipamientos para realizar un trabajo de verdad. El ejemplo que les di del doctor. Puede ver un doctor que se egresó hace 30 años, pero hace todos sus trabajos en su casa y no tiene una sala de emergencias, no tiene todos los elementos que me puedan dar las garantías necesarias por si es que algo se complica en el camino. Entonces, igual, el perito de parte, si quiere ofrecer su servicio de manera particular, tiene que implementarse con todas las medidas necesarias porque va a trabajar una evidencia digital que posiblemente sea la evidencia que termine condenando a una persona o salvando a una persona de alguna denuncia, ¿no? Entonces, no es esto como un juego o no es como algunas personas lo ven como un extra. Y eso es lo que yo sí critico, ¿no? Que quienes lo ven como un extra cuando de fondo hay digamos, es muy importante lo que se termina haciendo, ¿no? Puede terminar, como te digo, está en juego, posiblemente está en juego la libertad de una persona. Bueno, y siguiendo a tu consulta, hay mucha oferta en línea. Para los que son abogados, yo les recomiendo que sigan los canales que están en Argentina. En Argentina hay mucho impulso respecto a los cursos de evidencia digital, cibercrimen, desde la parte doctrinaria. Desde la parte técnica, les recomendaría México, Colombia, los canales que puedan estar por ese lado también son muy buenos. En Argentina también, pero me parece que hay más oferta en México, Colombia, España, digamos, en todo lo que es digamos, por el tema de español, ¿no? Y luego en Perú, los que son abogados, seguir al Observatorio de Cibercrimen, que dirige el doctor Ricardo Elías Puelles. También está haciendo un trabajo muy interesante y sobre todo que de cuando en cuando lanzan talleres que, que tienen un enfoque desde la parte doctrinaria del derecho y apegado con el tema de las nuevas tecnologías. Entonces, creería que también eso les puede servir mucho. Una pericia realizada por policías es admisible. He presenciado casos donde hacen informes sobre geolocalización de celulares por medio de los datos brindados por los operadores móviles, donde especifican que una antena estuvo conectada a un celular. Sí, en ese caso, la geolocalización ya no es bueno, esa pericia es una pericia sobre los archivos que provee el operador móvil, ya no es una pericia que se hace sobre el celular.
Esa información lo conocemos como sábanas de llamadas técnicamente, o archivos CDRs, que tienen la información de la comunicación, que se obtiene a partir de previa autorización judicial del levantamiento del secreto de las comunicaciones, en la cual luego se proporcionan a los analistas, operadores o peritos, para que puedan hacer un análisis estadístico de cuánto se comunicaron o en qué ubicaciones posiblemente estaban. Y acá la única recomendación es entender de que la información que nos da el operador móvil no es la ubicación del celular, sino la ubicación de la antena que atiende la comunicación en ese momento. ¿Ya? En las capturas de pantalla que son alterados por X personas para perjudicarte, ¿cómo se procede el peritaje para verificar que justamente se trata de una captura alterada? En primer lugar, la captura de pantalla podría, como no podría ser un elemento suficiente para categorizarse como una evidencia. Joining. ¿Por qué? Porque las capturas de pantalla se pueden generar. Entonces, va a depender en qué estado se encuentra la captura de pantalla, qué propiedades encontramos sobre la captura de pantalla para poder verificar si es que es una captura de pantalla generada y almacenada en el mismo dispositivo móvil o es una captura de pantalla generada por una aplicación externa. Entonces, eso se analiza. Hay que tener la información de la captura de pantalla, bueno, hay que tener la captura de pantalla como archivo digital para poder analizarla. Alguna vez me pidieron pronunciarme sobre unas capturas de pantalla. Y di la misma respuesta que te acabo de dar. Y me dijeron, ¿le parece si le llevo para que usted lo pueda revisar? Y le dije que sí. Y vinieron a mi oficina y me trajeron hojas impresas. No puede pronunciar absolutamente de nada. Ya, entonces, sobre eso no se puede hacer nada. Al menos desde la parte informática no podríamos pronunciarlo. Miguel Osco. Ah, mira, de Argentina. Mucho gusto. Tiene un modelo muy actualizado que, bueno, vamos a, a buscarlo, seguro va a ser de mucha Ay, utilidad. pero dale ese pan, pues. Igual yo le recomiendo en general, quienes deseen entender un poco en líneas generales cómo se debe tratar una evidencia digital, es buscar esta que es una guía internacional, que es como base, es una ISO, un lineamiento internacional, ISO 27037, habla sobre el tratamiento de la evidencia digital en general, ¿no? ¿Qué entidades e instituciones universitarias aquí en Perú puede recomendar desde el punto de vista personal? Ah, no sabría decirte, José, la verdad, sinceramente la mayoría de entrenamiento que yo he tomado ha sido en el exterior, ya sea presencial o en línea. La gran mayoría ha sido hacia allá. Pero lo bueno es que cada vez hay más interés de las entidades educativas de generar esta oferta académica, ¿no? Lo que pasa es que también depende la demanda, ¿no? La demanda. Para muchos es nuevo, algunos se confunden, como te digo, entre hacking y forense, entre seguridad y forense, entre ciberseguridad y forense. Entonces ahí es luego donde viene esta apertura de ojos y que la demanda no sea la adecuada para que una entidad pueda hacer la oferta de un entrenamiento, ¿no? Adecuado. No sé si hubiera alguna otra consulta antes de cerrar. Richard, creo, no tengo el dato exacto, pero creería que más del 80% de software forense está orientado para trabajar sobre Windows. Eso no quiere decir de que desde Windows no pueda analizar Linux o Mac. Nosotros, al menos en mi empresa, todos nuestros equipos de análisis son Windows, pero los software con los que analizamos son capaces de analizar Windows, Linux, Mac indistintamente, ¿no? Porque el que interpreta ya es el software. Eh, que se repliquen este tipo de capacitaciones. Gracias, José. Ah, ujú. A ver, me indican si hay alguna
consulta más. Bueno, si no hay más consultas, yo me despido. Muchas gracias a INSIFORC por la invitación, la oportunidad de poder hablar un poquito sobre lo que realizamos desde la informática forense. El tiempo quedó corto, lógicamente no hemos podido hablar mucho. Han visto que ha sido esto todo de manera superficial. He tratado de evitar un poco los aspectos técnicos detallados, eh, y espero pues que hayan podido aprovechar o entender un poco sobre el mensaje que he querido dejar. De mi parte, muchas gracias y quizás hasta una próxima oportunidad.